¿Cómo están todos? Bienvenidos a otro programa de Salieron por Amor de su Nombre. Me estoy sonriendo porque estoy con la mejor entrevista. Este es el pastor Colby Olmes, es mi mejor amigo y es la persona con la cual hemos compartido tantas cosas y es ya lo voy a dejar hablar, pero es el instrumento que Dios usó en mi vida para abrirme los ojos a la vida que debía vivir como un cristiano. Y estoy muy contento de que Colby está acá. Esta conversación va a tener algunas risas porque es imposible evitarlo, pero bueno, ¿cómo estás, Colby? Bien, bien, buen día, Ricardo. Tu nombre es Colby Scott Olmes. Colby Scott Holmes. Es un nombre que ya te pone en evidencia donde estás, ¿no? Sí, me delata enseguida. Sí. Tus tres nombres son tres apellidos también, ¿no? También, sí. Creo que el primer nombre, Colby, fue, si no me equivoco, el primer hombre que papá bautizó. Y el Scott es obvio el apellido de mi mamá. Bueno, y Olmes es el apellido de papá. Sí. Colby, estás en Bragado, provincia de Buenos Aires. Se puede decir Iglesia Centro Bíblico Bragado, 9 de julio. Tu situación es similar a la que pasamos acá en el Valle porque hay ciudades. ¿Cuántos? De Chivilcoy hasta 9 de julio, ¿hay cuántos? ¿100 kilómetros en extensión, más o menos? Un poco más. 120, 120. Porque Y son Bragado está 60 de casi Chivilcoy acá y 60 más o menos hasta 9 de julio de en Bragado el a 9 de medio, julio. más o menos, Bragado. Sí, en el medio, sí. Estás empezando la obra. Contanos un poco lo que estás haciendo ahí. Mejor explícanos cómo conociste el Evangelio y un poco de tu entorno de biografía. Bueno, me crié en una casa, en un hogar cristiano. Mis padres eran misioneros. Mi papá Ronaldo Olmes y mi mamá Margarita Olmes. Y cuando yo conocí a Cristo, hasta donde entiendo y comprendo, fue en General Roca, en la isla 32, en el campamento, donde un hombre llamado, una familia, los Dúger se llamaban, andaban con un camión que vendían libros. Coche Y bíblico, era ¿no? coche bíblico, Ellos sí. eran ingleses, ¿no? Sí, y ellos habían venido al campamento y ellos traían las películas esas de ciencia Moody y demás. Bueno, esa noche no me acuerdo qué día fue, me acuerdo que nosotros íbamos y volvíamos todos los días, porque vivíamos en General Roca, íbamos y volvíamos todos los días al campamento. Y lo interesante de todo es que los campamentos en ese tiempo eran casi de un mes, porque tenían campamento de niños, campamento de adolescentes, de jóvenes, de familia. Mi papá atendía todos los campamentos, entonces yo estaba en todos los campamentos y participaba. Bueno, en uno de esos campamentos me acuerdo que en una reunión el señor Dúger estaba predicando el Evangelio, estaba enseñando Juan 3:16. Yo sentí gran convicción de pecado, pero tuve vergüenza de pasar adelante. Que en ese tiempo seguramente creía que eso era lo que había que hacer. Y bueno, cuando llegamos a casa le dije a papá que sentía que necesitaba recibir a Cristo, así que nos arrodillamos en mi cama y clamé al Señor. Y después que me acuerdo bien claramente que cuando terminamos le dije a papá, alguien realmente entró. Eso fue lo que le dije. Sentí un gozo diferente, un alivio obviamente, y creo que estaba entre la edad de 5 y 6 años cuando eso sucedió. Tuve dudas más adelante de mi salvación, sí, muchas veces, pero el Señor confirmó a través de su palabra que era su hijo. Así que bueno, pero ese quizás sea el momento cuando yo conocí a Cristo. Sí, porque si uno no tiene un momento. Años Sí, más tarde, fuiste responsable de crearme todas las dudas posibles habido por haber. ¿Vos cuándo recibiste a Cristo? Pero tenés una fecha. Pero bueno, el Señor hizo eso también. Terrible. Obviamente Terrible. que el Señor. Éramos decisionistas al mango. Decisionista a full.
tremendo. Yo hice Más más decisionista decisiones. que creyente. ¿Eh? Más decisionista que creyente. La Bueno, fecha era ultra importante. sí, sí, la oración tenía que, yo clavaba maderas para acordarme que había hecho la oración. Esa madera me recuerda que hice la oración, porque si no hice la oración, pero Y hace poco alguien en un campamento me dijo, perdí el papelito con la fecha. terrible. Anotalo en tu Biblia. ¿Dónde dejé mi Biblia? Qué tremendo. Y bueno, me imagino que desde ese día la santidad fue lo máximo en tu vida siempre, ¿no? Vos me conocés, así Una que no es así. adolescencia. Con luchas, por eso dije que a los 15 años más o menos fue que me levanté un día, me sentía tan deplorable, tan miserable que lloraba y le decía al Señor, no creo que soy tu hijo por todos los malos pensamientos, por 1 Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, tenía todas esas convicciones adentro y fue en esa pieza, ese día que abriendo mi Biblia, que tenía la lectura del proverbio del día, me tocó leer Proverbios 2, no sabía lo que venía, le dije al Señor, hablame al corazón, y las primeras dos palabras como que saltaron de la página, hijo mío. Y bueno, era llorar y llorar, pues no entendía cómo yo, siendo tan inicuo, tan impío en el corazón, podría ser llamado su hijo, ¿no? Pero eso fue una confirmación a mi corazón de que, bueno, era infinita gracia la que me amaba y no, nada más que eso. Sí. Bueno, eso más o menos fue el año que nosotros nos conocimos. Sí. Nosotros hace 38 años que somos amigos. No vamos a hablar de eso, pero hace 38 años que somos amigos. Sí, yo tenía 2 años cuando te conocí a vos. 2 años. 2. No, pero ha sido... Tengo 40 ahora. Bueno, pero yo nunca te dije que era menor que vos. Yo tengo 38. Nos conocimos cuando nací. No, pero va a ser medio... Ya voy a seguir con las preguntas que habitualmente hago, pero yo creo que fue clave. Por lo menos para mi vida fue clave, porque yo conocí, obviamente, todo lo que tiene que ver con la vida espiritual y la profundidad de la necesidad del Evangelio a través del ministerio de tu papá. Sí. Pero también la amistad que se forjó, porque lo que pasó es que en la adolescencia la lectura de la Biblia fue fundamental. El 28 de octubre de 1982, el día que vos cumpliste 18 años, o 17 años, ese fue el día que yo empecé a leer mi Biblia. Lo tengo anotado, espero no perderla. Pero tengo anotado cuando yo empecé a leer mi Biblia, desesperadamente. Creo que el primer día Me leí. acuerdo cuando nos propusimos a leer juntos 2 veces al año la Biblia, que Sí. éramos una carne pura, porque hacíamos carreras de todo tipo, memoria, versículos, testificar, repartir literatura. Éramos un desastre. ¿Leíste hoy? Hábitos buenos, pero sí, hábitos buenos. O terminar un día antes, por ejemplo, en el año y decirle al otro para que el otro se ponga a leer a 2 manos. Pero ¿no crees que Dios en su gracia y soberanía usó esas cosas de alguna manera? ¿Puede Dios usar Sí, las yo creo cosas que Dios imperfectas soporta con paciencia Sí. nuestro celo sin conocimiento, porque era celo sin conocimiento, pero una de las cosas que yo creo que vuelvo aún hoy es que la lectura como hábito continuo todos estos años ha llenado el corazón de la palabra de Dios en una forma que cuando uno está estudiando un pasaje o visitando a alguien, esos versículos brotan y vienen a la mente. Y Sí. no digo que el Señor no puede traer lo que no he leído, pero creo que Él trae lo que he leído Sí. a la mente. Sí, eso es... bueno, también era el hábito de leer proverbios todos los días, que es una buena Sí. práctica, y hacer sabio al joven, ¿no? ¿Pensás Lo que llamaba el jugo de naranja, el vaso del jugo de naranja, el vaso pero de jugo de naranja, el qué libro de bueno que proverbios? es.
Sí. Cuando llegaba los meses que tienen 30 días, hay que leer 2 hoy. No, tenías convicción de pecado si no terminabas el libro. Aún cuando las lecturas de la Biblia, de las carreras de terminar, de cumplir en la lectura, era a veces un legalismo terrible, pero aún en eso, la palabra de Dios permanece pura en medio del pecado de uno. Dios igual en su gracia usaba, y aún puede recordar como Pablo, que yo entiendo que en el momento de su conversión le habría abierto un mar del cielo y todo lo que había leído durante toda su vida le fue claridad, ¿no? Y creo que leí la biografía de Harlan Popov, dice eso, en la cárcel. Harlan Popov, sí. Lamentaba tanto no haber memorizado más porque lo único que tenía de la Biblia era lo que había guardado en su memoria. Sí, sí. Y en eso creo que fallo mucho porque no memorizo como debo. Medito, pero memorizar es otro tema. Sí. Sí, es como que uno recuerda muchos textos. ¿Te acordás cuando memorizamos con Ariel el Salmo 119? Sí, Hasta el sí, día no de hoy sabíamos si recuerdo. iba a estatuto, testimonio, consejero, estatuto, testimonio. Mezclamos, ¿no? Sí, tratábamos de Sí, repasar una vez a la semana. era un versículo por día y el Sí, domingo 2, porque tiene 8 versículos la sección. Pero hasta el sí. día de hoy recordás muchos versículos, por ahí no lo Sí. podés decir. Además, sí, después lo citábamos, tratamos de repasar todo el texto, pero me acuerdo cómo confundíamos si era testimonios o mandamientos o estatutos o consejeros. Sí. ¿Vos, Y en un momento... ¿Vos estabas cuando tu papá enseñó Romanos en el Instituto Bíblico? ¿Estabas ahí o ya estabas en NBI? Yo escuché algunas clases de él, pero no creo que estaba cuando él... Tu papá mandó a memorizar Romanos 6, 1 al 13, Ajá. y algunos pasamos bastante más memorizando, porque ya por el hábito de la lectura, el conocimiento del camino recorrido, se podía memorizar más de eso. Sí, Pero yo yo creo me acuerdo, que la lectura fue tanto, que especialmente en el Nuevo Testamento, que cuando hacíamos ese juego de adivinar versículo, sí, libro y capítulo de la Biblia, habíamos llegado a como que no encontrábamos un texto donde no sabíamos dónde estaba. por lo menos ubicarlo en el libro y en el Sí, capítulo. sí. No, Después, sabíamos en qué libro estaba y sí, qué capítulo. Por ahí no sabíamos en qué versículo estaba, pero no había nadie que nos podía leer un versículo en el Nuevo Testamento que diría, ¿a dónde está? sí. Eh, A veces, se calentaban. solo cuando te leen uno de segundo de Pedro, no sabes si era Judas o Ah, segundo de sí. Pedro. No. O de los evangelios, que era mucha Oh, repetición. Ahí sí, terrible. ahí era Pero complicado. todas esas prácticas ayudaron un montón y uno la quiere recuperar, ¿no? En muchos aspectos. ¿Vos pensás Sí. que esas cosas prepararon tu camino al ministerio? ¿O vos, porque tu papá misionero, tu mamá, creciste con el evangelio? Yo no fue mi caso, aunque mi familia, ¿no? En la iglesia, de chicos y tíos, abuelos, pastores, de alguna forma, pero bueno, vos creciste en un hogar de pastores, misioneros, Yo pero creo que hay pensás que tres cosas que tienen ¿eh? que ver con mi llamado al ministerio. No te escuché. Que creo que hay tres cosas que tienen Eso es que lo que ver, quiero. sí, con mi llamado al ministerio. La primera es la que me dijo papá al oído cuando yo tenía 18 años. Eras el hijo de la promesa, del milagro, me dijo. Porque mi mamá, Mm, el doctor dijo que yo iba a tener meningitis. me acuerdo. Iban a ser medio retardado mental. Mi esposa dijo, no le erró. Este, no le erró. Y mi papá cuando me dijo eso, y dijo que si yo nacía sano, lo entregaba a Jehová todos los días de su vida, Mm, como Ana como Samuel, que Samuel. quería que le sirva. A los 9 años siento un llamado muy claro de un sermón de papá en la iglesia de mi tío Clifford, cuando papá estaba predicando. Siento un llamado muy claro del Señor a servirle en el ministerio. Y fue después, en Allagash, que visitando a papá en Portland, Maine, él estaba hablando conmigo y me dijo, anoche estaba orando por Pedro para animarlo a ir a España como misionero. Mm, Y en mi corazón sentí que el Señor dijo, forget Peter, olvida a Pedro, mm. y dijo, habla con Colby. Pero Y pará, fue ahí en ese momento.
vos estabas... Yo iba a ir para la Argentina, pero estaba como caminando lento. Ok, no había No sido sabía Allgäsh cuándo todavía. venir. No Todavía estaba fuiste... en Algas como pastor. Ah, ok, ok. Y fue en ese momento cuando el Señor me habló de vuelta y no estaba seguro si debía ir o no, y me senté en el auto atrás cuidando a Nati mientras Lisa manejaba, y en ese tiempo teníamos cassette, lamentablemente así de viejo soy, y escuchábamos la Biblia, y puse el cassette y estaba leyendo en ese Hechos. momento Hechos, Mm. capítulo 8, y le dije al Señor, hablame, y Hechos 8:26 dice, levántate y ve hacia el sur. Y le dije una vez más, Señor, y en Hechos 9 dice, levántate y ve, y en una vez más, y en Hechos 9 de vuelta lo repite, levántate y ve. Mm. 3 veces el Señor me dijo a mi corazón, es tiempo. Mm. Entonces, fue un conjunto de cosas. La oración de papá desde que yo era un niño, su sermón cuando tenía 9 años, y después papá de nuevo, Dios utilizando a papá Mm. para avivar ese fuego en mí, para venir a la Argentina. Sí, No es que no lo iba a hacer, simplemente que estaba con lentitud en mis pies. sí. Y fue eso que el Señor usó. Lo que ha significado el hábito de la lectura bíblica, aún con las prácticas que uno puede llamar carnales o descuidadas o en la carne, ¿no? No carnales, sino en la carne, haciendo cosas. No obstante, se genera una necesidad de que ese es el único lugar o la fuente donde yo necesito recurrir para tomar una decisión importante en mi vida. Necesito que Dios me hable de alguna manera, y no es simplemente un sentido en el corazón, sino la escritura, porque el Señor habla por su palabra y te confirma en cuanto a tu salvación a través de un texto, ¿no? El Señor habla por su palabra en cuanto a venir al ministerio. En mi caso, cuando vos viniste al sur, yo estaba leyendo en mi Biblia en Génesis y orando si tenía que ir a Uruguay, y leo Génesis 29:1, siguió Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales. Y Dios cruzó nuestro camino, nosotros queríamos servir de alguna manera cerca. Sí, Pero siempre es la escritura. Y yo estoy, obviamente Génesis 29:1 no habla de los uruguayos, pero en ese momento para mí, era, en la sencillez de mi corazón, era también una indicación de que uno tenía que salir al ministerio hacia otro lugar. Pero llegaste a la Argentina de vuelta, bueno, te criaste en Argentina, pero llegaste a la Argentina, eso fue en el año 91, ¿verdad? sí, el 13 de agosto, sí, del año 1991, sí. Sí, nosotros nos fuimos en Llegamos, noviembre, 25 de noviembre del 91, nos fuimos venimos para Uruguay. a trabajar al lado de Scott Brackett, que en ese tiempo estaba estableciendo una iglesia en Ezeiza. Mm. Pero él ya se iba a Morón, y entonces él iba a estar unos 6 meses, y bueno, me dejó a mí en la transición, y después yo continué con la obra ahí en Ezeiza. Sí. Tuviste 26 años en Ezeiza, ¿no? 26 años en Ezeiza, sí. Colby, ¿qué es lo que más disfrutás haciendo en tu ministerio? Si hay algo que Sí, yo creo disfrutás que haciendo o viendo. sí, quizás puedo decir que la enseñanza es uno de los temas, ya sea pública o en privada. Me gusta cuando se pueden abrir charlas en visitas informales, donde uno comienza a compartir la palabra y parece tener una libertad tremenda, Mm. mucho más libertad que a veces desde el mismo púlpito. Y en esas charlas donde nos reunimos con familias o con individuos, no he sido mucho del tema de un discipulado uno a uno, que lo he Mm. hecho en todos mis años, pero no ha sido algo más organizado, no he sido así, quizás porque ya de por sí no tengo dones administrativos, pero sí siento que es lo que más me gusta hacer, Mm. que es la visita uno a uno, donde se abren situaciones de compartir. Compartir el Evangelio siempre es una delicia. Eh, no es fácil ir casa por casa, pero siento una necesidad de hacerlo muchas veces, eh, porque es donde me permite el contacto con las personas. Ujú. A veces se abren puertas, mayoría de las veces no. Los contactos han venido por amistad de otra persona, no necesariamente por ir y golpear una puerta. Mm. Acá en Bragado sucedió eso. El Señor trajo a las personas
ningún folleto que dimos dio ningún fruto ni resultado. Por Nada en ahora, absoluto. por ahora. Por ahora. Ujú. Echaste el pan sobre las aguas, sí. Sí. Por ahora. Más de 5.000 hogares hemos visitado y con literatura, pero como digo, lo que Dios trajo a Bragado ha sido de iglesias carismáticas. A un 9 de julio, los hermanos que están ahí salieron de iglesias carismáticas y, bueno, estaban sedientos de la enseñanza de la palabra y es a lo que el Señor ha estado empezando a añadir a los dos grupos. Así Sí. que ha sido a través de eso. En los años que, yo sé que esta pregunta va a quedar en cero, ¿no? Pero te lo voy a hacer igual. En los años que estás en el ministerio, si volvieras atrás, ¿dirías que hay cosas que no volverías a hacer? 1.500. ¿Eh? 1.500 No, cosas. pero algo puntual que vos dirías, mira, en mi ministerio, no estoy diciendo que en ese son bragados, sino en la vida, cómo enfocar algo, vos dirías, no volvería a hacer esto, o lo haría de esta forma. Quizás son muchas cosas, ¿no? Porque uno se plantea muchos errores que aún entendiendo, porque otros pastores me han compartido que en la Quizás providencia ser de Dios, más sabio con mis dádivas. mm, He dado muchas veces a personas, y no digo que esté mal, porque tengo que tener cuidado con esto, porque Dios le da a todos todas las cosas. sí, Y mi Dios sabe que le da al impío hasta el infierno, y él no va a glorificar a Dios en forma alguna por lo que le da, ni agradecer, Romanos sí, 1. Pero a veces uno, y hablo de mí mismo, ha sido muy imprudente con ayudar a personas que no tanto han mordido la mano que les da de comer, más que sí, nada se han ido. Es como que uno le estaba dando a un impío. mm, Y la Biblia dice que debemos hacer bien a todos, pero mayormente a los de la casa de la claro. fe. Y yo siento que ahí he aprendido algunas lecciones, lamentablemente que necesito seguir aprendiendo. Quizá, He vuelto a repetir varias de mis necedades. quizá podría decir que es un mejor uso de la mayordomía. Un- Puede ser, sí, puede ser, sí. Otra de las cosas quizás es aprender a servir al Señor y no a los hombres. mm, Porque por muchos años uno sirve a los hombres y se desanima cuando no ve fruto en ellos. sí, Pero el problema es que no enfoco correctamente. Pablo dijo a los ancianos de Éfeso, sirviendo al Señor, mm, con toda humildad. Y uno sirve a los hombres y se desanima porque no ve el fruto que tiene que ver. Yo preparé un montón de predicadores y están en la bailanta hoy. ¿Entendés? No hay nada que ver, no están en ningún lado. bueno, Ni cantan. sí. Bueno, es como la misma expresión de Pablo en los Efesios, ¿no? A Cristo el Señor servís, aún cuando está hablando de los empleados, pero la idea es que en todos los ámbitos de la vida, vos estás en el púlpito o estás detrás de un mostrador, lo que cambia la óptica es veía al Señor siempre delante de mí, ¿no? Sí, Esa es la sí, idea. No, no vemos. es difícil, pero tengo que concentrarme en eso. Si somos 2 o si somos 10, si vienen o no vienen, si están o no están, cuán difícil es, porque Sí, uno se desanima con ausencias. Y no debería ser así porque el Señor dijo que Él está siempre. mm, ¿Y yo a quién sirvo? Al Señor. Y cuando predico, predico delante de Él. O sea, es todo un tema para mí que aún no he aprendido a servir al Señor. Eso sí puedo mm. decir. Pero hay como, bueno, el pasaje que mencionaste de Felipe, ¿no? Acércate, ve al sur pero si acá tengo un montón de gente, estoy teniendo un Sí, ministerio sí, tremendo, andate allá a hablar al del carro, pero si, sí. ¿para qué me voy a ir al desierto? Sí, pero Sí, bueno, me acuerdo, Major Ian Thomas en su mensaje de eso dijo, Felipe estaba preocupado por una ciudad y Dios estaba preocupado por una nación. sí, Dios y a través estaba de, pensando en Etiopía y Felipe estaba pensando en Samaria.
Sí. Bueno, seguramente hay muchas lecciones aprendidas de los errores y de cosas que uno no volvería a hacer y que, en definitiva, Dios es providente, como José, vosotros pensaste para mal, Dios lo encaminó para bien, pero no es excusa para las cosas que nosotros tenemos que aprender y corregir, ¿no? De no volver a hacerlo, pero nada, creo que es importante hacer un repaso a veces. Mantuvimos en esas situaciones, mantuvimos la amistad y el compartir las cargas nosotros. Usamos mucho Skype. En aquel tiempo yo estaba en Uruguay, vos estabas en Buenos Aires y Skype era el medio, Sí, era aprender era el un Skype. apoyo continuo. Sí, Digo, tu vida ha sido un apoyo continuo en el ministerio también. te- Y eso ha sido un ánimo para mí, sí, digamos, saber que nos hemos mantenido en el servicio al Señor, por su porque no gracia. todos los amigos que están en el ministerio se mantienen juntos en el ministerio. Muchas veces muchos se Sí. apartan o cambian ministerio. La única cosa era cuando ¿sabés que se convirtió en... que acá se convirtieron 20? Era una Sí. lucha. A mí hasta me agarró envidia cuando vos empezaste con el impacto ese. El No me acuerdo. infarto 2007. Era un desastre. El otro día hablé con alguien de eso. Pragmático. Esto tiene que dar resultado, lo vamos a usar. El evangelio, Sí, si, cualquier cosa si no usamos el evangelio. era de una organización que mejor no mencionar, pero No, era. no, sí, sí, desastre. Pragmático totalmente. Pero ¿te acordás que a veces los domingos, o aún estudiando, preparar, Skype conectado horas, ¿eh? Estaba ahí en Sí, silencio, en silencio. sí, Che, este pasaje, estudiando juntos, sí, ¿qué sí, pensás de este pasaje? Un día sí. preparamos tesalonicenses, enseñamos estudiando juntos Después el pasaje. quisimos enseñar libros de la Biblia juntos, entonces estudiábamos juntos, pero no Sí. resultó eso. No, tesalonicense creo que enseñamos un capítulo, me parece. Pero Sí, bueno, sí, no resultó. hasta ahí llegó. Colby, Sí. ahora que estás enseñando así en Bragado, En ¿enseñas lo Dragonado mismo? 9 de julio, sí, enseño lo mismo. Estoy enseñando Romanos, estamos en capítulo 3. En Chivilcoy estoy enseñando la reunión de oración, Salmo 73. Y después tengo otros puntos de enseñanza que enseño diversas cosas. Estoy te enseñando tema de la oración a otro grupo y así, pero básicamente libros de la Biblia, Romanos y el capítulo 73 de Salmos. Sí. ¿Y qué te recomendás alguna lectura de lo que estás estudiando u otra lectura que estás haciendo? ¿Algún libro o algo que te genera? Sé que, por ejemplo, en Romanos ha sido mucha ayuda la enseñanza del pastor Piper, ¿no? Pero, Piper MacArthur, escucho a veces al pastor de Ramón, Joe Focht. eh, Joe Foch, escucho a él. Uso mucho la página de Precept Austin en Romanos, que es un beneficio de saber inglés. Hay Claro. mucho material en esa página muy buena. Bueno, el programa que tengo, que he comprado, el Olive Tree. Ujú. Libros que yo leo son más El- libros doctrinales como Thomas Watson, Un ujú, cuerpo de divinidad. ujú. Ese tipo de libros son los que a mí me gustan más que... Pero no soy, si tengo que decir, no soy alguien que está leyendo todo el tiempo un libro. Me Ujú. dedico más a la meditación de las escrituras que a libros personalmente. Claro, claro, sí. Puntualmente con el libro de Romanos, ¿recomendarías algo para el que estudia eso? Que puede, digamos, lean esto. Estamos Si hablando querés de... hacer un Sí, estudio correcto de Romanos, me parece que yo recomendaría a MacArthur, ok, ok, que el comentario de él sería esencial al estudio de Romanos. Hay otros clásicos que yo tengo en Olive Tree que siempre estoy mirando, pero cuando los lees a ellos y después lees a MacArthur, casi como que MacArthur es sí. completo. Bible Y Believer's Commentary me gusta mucho también. sí, de eso te iba a decir, hay recursos en inglés, hay muchísimos, obviamente. Pero Eh, ese también está castellano, el el Bible de, Believer's Commentary.
Bible Believers, sí, es el de McDonald. William McDonald's, McDonald. sí. 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 Yo creo que era pentecostal, me parece. No estoy seguro si era pentecostal. No, 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 McDonald. no. No, no era Era pentecostal. algo de los hermanos libres. Ah, de los hermanos libres, sí. 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 Colby, ¿tenés algún hobby o pasatiempo? El ajedrez me Sí, gusta mucho. sí, Me gusta mucho el ajedrez y cuando podía jugaba a la pelota. Ahora creo que ya tengo que colgar los botines, pero sí. jugaba una vez a a la semana en Ezeiza y ahora ya no. Sí, me gusta el ajedrez. Juego al En ajedrez eso, bastante. esa es una de las cosas que no somos parecidos, porque No, hemos no tenido somos muchas parecidos. cosas iguales. La silla que estamos Sí. sentados, ahora que fue la adquisición, poco la tuya, la mía. Tenemos 21 días de diferencia en nacimiento, Misma sangre. misma sangre. Nuestras hijas mayores son mejores amigas Sí. allá en Estados Unidos. Hay varias cosas interesantes. El ajedrez, wow, te enseñó a jugar tu papá, ¿no? Papá me enseñó a jugar, sí. Mm, Sí, sí, jugábamos con él cuando nos juntábamos los lunes, al ping-pong, al ajedrez, bueno, ese tipo de cosas, pero sí, sí que algo que yo hago ahora a esta edad es simplemente eso, ese sí, juego, como pasatiempo. claro. Lástima que no hay una plaza ahí, ¿no? Porque casi todos los abuelos ancianos. Sería buenísimo para usarlo como herramienta, que Sí. fue una de las herramientas que guió a uno de los muchachos que vino acá a Bragado a ayudarme. Mm, Él jugaba al ajedrez y él era Mauro. ateo, sí, Mm. Mauro, y estaba en Ezeiza. Y empezamos con eso. En realidad empezamos a leer Romanos 1, pero el instrumento que dio pie al Evangelio fue el ajedrez. El ajedrez. Mm. Mm. Y sí, yo calculo que Dios habrá dicho, por fin tengo algo que usar para convertir a... Con el ajedrez, El por ajedrez no sabía fin, cómo llegar. no sabía cómo entrar con esto. Sí, sí. Hoy, no, hoy estaba leyendo en mi lectura sobre Asa en Crónicas, cuando el profeta le dice al pueblo, eh, Dios se dejó, no, el relator, el narrador dice, Dios se dejó ser hallado por ellos. Es tremendo eso. Mm, sí. Dios se dejó ser encontrado. Como si Dios se esconde, no lo vas a encontrar nunca, ¿no? No Mm. hay quien busque a Dios. Pero Sí, nosotros es la misma creemos idea de que yo te Romano 10. encontré, Dios no te puedes esconder. Fui Es allá de un tremendo. pueblo que no me buscaba. Wow, sí, terrible, pero bueno, esos son ejemplos, ¿no? Como en Mauro con el ajedrez. Ujú. Colby, ¿cuántos años ya llevas de casado? 34, ¿no? Sí, 33, 34 mira, en mayo. justo me preguntaste eso, no tenía que haber pensado. No, no, bueno, pero Sí, no, en el 87. sí, sí. Tu esposa Lisa, tenés cuatro hijos, ¿no? Sí, tengo una hija de, bueno, voy a decir la edad. Natalia se llama, está casada con Denis en Estados Unidos. 32, 32. 32. Cumple 33 Después, sí, en noviembre. tengo dos hijos varones que se casaron ahí, uno con una chica de Pasco llamada Diana y el otro con una chica de Seiza que se convirtió en Ezeiza llamada Noel y tienen dos preciosas hijas y bueno, han conseguido como dice la escritura, una mujer prudente que sostiene Y, sus hogares. y Nati, casada el año pasado, ¿no? Nati también casada el año pasado, sí, gracias a Dios. Sí. Y bueno, Yo, están yo teniendo un buen conozco tu matrimonio. yerno, yo conozco tu Yo yerno, todavía no lo conozco. pero es un buen hombre, sí, un buen Sí. hombre, sí. Sí, bueno, contame que ya yo más o menos sé, pero yo te pregunto porque la gente no sabe. Lisa, Sí. tu esposa, para tu vida, Y es el tu mi- 100% del ministerio, podría decir. A de veces he tu, pensado, ¿qué pasaría? de tu vida como esposa, después el ministerio, porque a Ah, veces bueno. la esposa es solo ministerio, ¿viste? No, Sí, sí, sí. No, o sea, yo no podría pedir al Señor, o quizás cuando me casé no sabía todo lo que poseía en ella. mm, Eso sí, el valor fue aumentando a través de los años. mm, Yo puedo decir que
ella ha sido una joya en el sentido de su vida con el Señor, que ha incrementado a través de estos años y se ha visto en el hogar, se ha visto en cómo sostiene, cómo mantiene el hogar, cómo ha enseñado a los hijos, porque yo puedo decir que la influencia que tiene Nati, Ben y Sammy y aún Johnny ha sido por su testimonio, por su manera de conducirse, ¿no? Su fidelidad continua al Señor. Sí. Que siempre he dicho a través de los años que va a ser mayor recompensa la de las mujeres que de los hombres para mí en el tribunal de Cristo, porque viven una monotonía diaria y en esa monotonía sirven a Cristo. Pero ha sido para mí mucho más de lo que yo podía pedir al Señor. Hay una realidad de 1 Timoteo 2:15, fe, amor, fe, santificación con modestia en la vida de la mujer. Sí, Tremendo, ¿no? yo no dudo de Bueno, Proverbios. convengamos que a Lisa se le hizo mucho más llevadero porque vos has sido el esposo ejemplar para ella. Nunca le diste dolores de cabeza. Se casó con un hombre perfecto, por eso. Claro, por eso. Sí. No, acá con Silvina pasa lo mismo. Dios utilizó mis imperfecciones para fortalecerla a ella. Claro, sí, somos así. Bueno, pero en el ministerio obviamente también es de gran ayuda, ¿no? Sí, siempre. Yo me puse a pensar el otro día. Primero, ella en el hogar, yo hago poco, ella hace todo. Y después me puse a pensar, ¿qué pasaría después si ella no estaría en el ministerio? Bueno, primeramente, ella está más ocupada hoy en las cosas del ministerio que estaba cuando estaba en Ezeiza, podría decir. Claro. En el sentido de que en Ezeiza tenía más visitas particulares de mujeres a la casa. Pero acá tiene estudios bíblicos continuamente y que le han hecho bien a ella. Y ella usa su predicador favorito en todo eso, que es el pastor John MacArthur. Siempre quise que ella lo pueda conocer al menos una vez, pero sería un gozo para ella poder conocerlo. Pero bueno, le encanta su enseñanza y su manera de ir a las escrituras. Pero yo no sé qué haría. O sea, si ella no estaría, el ministerio estaría muy partido al medio. No. Estamos hablando desde nuestro punto de vista humano, ¿no? Porque es obvio que el Señor haría algo. Sí. Sí, sí, pero es una bendición. Nos encanta cuando nos juntamos. Es Proverbios 14, ¿no? La mujer edifica y la necia derriba. Sí. Ella edifica continuamente. Sí, es igual. La necia derriba. No, el problema lo tienen Lisa y Silvina cuando nos juntamos los dos matrimonios. No la pasan nada bien. Sí, nos reímos hasta por la mosca que pasó. Sí, bueno, tiene un humor que no lo entiende nadie, solo ustedes. Sí. Bueno, Colby, la pregunta de rigor es ¿cómo estás pensando? ¿Qué le dejarías a alguien si el Señor ya te llama a la presencia? Si tenías que compartir algo, algunos de los hombres que vos ves que perfilan al ministerio y tenés la chance de decirle eso, ¿no? O sea, ¿qué me vas a decir a mí cuando yo te esté despidiendo? No. Yo sinceramente el pasaje que muchos han usado conmigo, que vuelvo a ese pasaje una y otra vez, es Filipenses 3, 7 al 10, perdón. Eso ha sido quizás esencial en cuántas cosas eran para mi ganancia. Estimo todas las cosas como pérdida para la excelencia del conocimiento de Cristo, que retrocede a Filipenses 2 y que comienza en Filipenses 1 con 20 y 21 cuando dice:
Mm, Mi anhelo, en nada ser avergonzado, que Cristo sea magnificado en mi cuerpo, sea de por vida o de por muerte, porque para mí el vivir es Cristo, morir ganancia. Después Filipenses 2, él ve que Cristo se despoja de lo verdadero para tomar lo que ujú, era perecedero, y Filipenses 3 entra a lo perecedero para ir hacia lo verdadero. ujú, Entonces, si Cristo se despoja de lo verdadero para tomar lo que perece, ¿cómo no voy a yo despojarme de lo perecedero para tomar lo que es ujú. verdadero? Entonces, es lo mismo, pero a la inversa. Sí, Cristo deja lo real para tomar lo que no es real. Y Pablo dice, yo tengo que aprender de él, pero lo inverso, dejar lo mm, que no es real para tomar lo que es eterno. sí, Entonces, sí, mi sí. consejo a un pastor es, eh, conoce a Cristo en su persona y dalo a conocer, que Colosenses 3:11, que Cristo sea el todo y en todo. Ujú, Magnifica a Cristo en tu ministerio, haz la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, Él me glorificará a mí. ujú, Entonces, acompaña al Espíritu Santo, por así decir, en su ministerio, que seas el instrumento donde Cristo sea glorificado. sí, Y, no sé, más consejo que eso que me puedan dar a mí como pastor es no busques otra cosa que magnificar a Cristo en tu ministerio. sí. Sí, es Y tremendo. apunta a otras cosas, porque podés hablar de la gloria de Dios, de hacer todo para la Obviamente, gloria de Dios, pero está todo dentro de lo mismo. sí, sí, obviamente. Que Filipenses es, Filipenses, estoy pensando que lo leí ayer o anteayer, de vuelta pasé por, no sé qué estaba leyendo sobre ese texto y recordaba que la frase, la expresión lo tengo por basura, es una expresión que no la tenemos bien traducida en nuestra Biblia en español porque es estiércol, realmente Mm, es estiércol la palabra en griego sí, y no nos gusta usar eso, pero es la verdad, ¿no? En comparación con eso. Es 2 Corintios 8, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre siendo rico para que nosotros fuésemos enriquecidos. Con su pobreza, que mm, no tomamos a veces de esa pobreza para hacernos ricos como debe ser, en el mm. anhelo de conocerle. Pero bueno, gracias Colby por el tiempo. Este, Oh, gracias a y vos, Ricardo. y espero que sea de ánimo para otros también. Hay muchos que nos conocen como amigos de años, pero quizá van a disfrutar en humildad, digo, viendo la conversación que desnuda un poco nuestras propias, bueno, limitaciones normales, ¿no? Nadie es ningún superhombre y Cristo es todo. Y a través de los Mm, años, el aplomamiento que te da, o el aplomo que te da, mejor dicho, la vida y el conocer al Señor, te lleva a tener un gozo, pero te mantiene como pensativo, meditando en la brevedad de la vida. El tiempo ha pasado, ¿no? Pero sí, gracias al como dijo Señor. Agustín, creo que fue, los dos temas que pesaban en él, era la brevedad de la vida Mm, y la extensión de la eternidad. sí. Mm. Que el Señor bendiga a todos los que escuchan esto y participan. Te mando un abrazo. Otro ring. Chao, chao. Chau, chau.